¿Y si te dijera que el problema nunca fue la ley de atracción? ¿Y si durante años has estado intentando manifestar, pero desde exactamente el lugar donde es imposible hacerlo? No porque seas incapaz, no porque el universo te ignore, sino porque casi todo lo que se enseña sobre manifestación comienza demasiado tarde. Te enseñan a visualizar, te enseñan afirmaciones, te enseñan técnicas, pero nadie te explica desde qué estado interno deben hacerse. Y ese pequeño detalle lo cambia absolutamente todo. Porque no manifiestas lo que quieres, manifiestas aquello desde donde existes. Hoy quiero enseñarte el proceso completo, paso por paso, no una técnica, no un ritual, sino el mecanismo mediante el cual la realidad responde a quien te has convertido. No te saltes ninguna parte, porque cada paso sostiene al siguiente, y el último es precisamente el error que destruye el proceso completo de manifestación. Aunque hagas todo lo demás perfectamente, durante años nos han enseñado que manifestar consiste en pensar positivo, repetir afirmaciones o visualizar con suficiente intensidad, hasta convencer al universo de que nos conceda aquello que deseamos. Pero aquí surge una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacer. Si eso fuera suficiente, ¿por qué millones de personas llevan años practicándolo, sin obtener cambios reales y sostenibles en su vida? La respuesta puede resultar incómoda, pero también profundamente liberadora, porque la mente no es quien manifiesta, la mente únicamente interpreta la realidad. Quien realmente manifiesta es el estado de conciencia desde el que esa mente opera. Imagina por un momento a un arquitecto. Puede diseñar el plano de la casa más extraordinaria del mundo, calcular cada medida con precisión y visualizar cada detalle. Sin embargo, por más perfecto que sea ese diseño, la casa jamás aparecerá por sí sola. Hace falta algo más. Hace falta quien tome esos planos y los convierta en una construcción real. La mente cumple exactamente ese papel. Diseña posibilidades, imagina escenarios, analiza opciones, e incluso sueña con un futuro diferente. Pero también duda, compara, recuerda fracasos y busca pruebas constantes de que todo funcionará. En otras palabras, la mente cambia de opinión con facilidad. En cambio, el ser permanece. Tu identidad más profunda sostiene una frecuencia constante, y es precisamente esa frecuencia la que termina organizando tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones y, finalmente, los resultados que experimentas. Por eso muchas personas dicen querer abundancia, pero continúan sintiéndose pequeñas frente al dinero. Desean una relación amorosa, pero siguen creyendo que no son suficientes para ser amadas. Afirman que quieren prosperar, pero en silencio sienten culpa cuando imaginan tener más que los demás. Observa con atención lo que ocurre. El deseo nace en la mente, pero la identidad sigue siendo la misma. Y mientras la identidad no cambie, la realidad tampoco tendrá razones para hacerlo. Aquí está una de las grandes enseñanzas de la metafísica. No manifiestas aquello que repites con los labios, manifiestas aquello que sostienes como verdad dentro de ti. Por eso la verdadera pregunta no es, ¿qué estoy intentando atraer? La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Quién es la persona que está intentando manifestarlo? Porque esa respuesta cambiará por completo todo lo que aprenderás a partir de este momento. Una vez que comprendes que no manifiesta la mente, sino el estado de conciencia desde el que vives, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál es ese estado interno correcto? Muchos responderían, debes sentirte feliz, debes vibrar alto o debes mantener pensamientos positivos. Sin embargo, aunque esas ideas contienen una parte de verdad, siguen siendo incompletas. Porque puedes sentir entusiasmo durante unos minutos y, horas después, volver a preocuparte. Puedes repetir afirmaciones con emoción y al primer obstáculo, perder la confianza. El estado desde el que realmente se manifiesta no es la euforia, es la certeza. Existe una enorme diferencia entre esperar que algo suceda y saber, en lo más profundo de tu ser, que ya está en camino. La esperanza mira hacia el futuro. La certeza descansa en el presente. La esperanza dice, ojalá ocurra. La certeza afirma, es cuestión de tiempo porque ya soy la persona capaz de sostener esa realidad. Piensa en algo tan cotidiano como sentarte en una silla. Antes de hacerlo, no analizas si resistirá tu peso. No haces una visualización ni repites afirmaciones. Simplemente te sientas porque existe una convicción absoluta de que la silla cumplirá su función. Esa seguridad es tan natural que ni siquiera eres consciente de ella. Con la manifestación ocurre exactamente lo mismo. El universo responde con mayor facilidad a una certeza silenciosa que a una emoción intensa nacida de la desesperación. De hecho, muchas personas confunden la emoción con la fe, pero si observas con atención,
descubrirás que una emoción exagerada suele esconder miedo a que las cosas no sucedan. Cuando alguien necesita convencerse constantemente de que todo saldrá bien, en el fondo todavía está luchando contra la duda. En cambio, quien ha desarrollado verdadera certeza ya no necesita demostrar nada. Actúa, decide y vive desde una confianza tranquila. Los maestros ascendidos enseñaban que la fe auténtica no consiste en esperar un milagro, sino en sostener internamente la realidad antes de que los sentidos puedan confirmarla. Neville Goddard hablaba de vivir desde el deseo cumplido. Joe Dispenza explica que debemos convertirnos en una nueva personalidad para crear una nueva realidad. Aunque utilizan lenguajes distintos, todos apuntan hacia el mismo principio. La manifestación comienza cuando tu estado interno deja de pedir pruebas y empieza a convertirse en la prueba. Por eso, antes de preguntarte qué deseas atraer, pregúntate algo mucho más poderoso. ¿Estoy viviendo desde la certeza? ¿O todavía sigo esperando que el mundo me dé permiso para creer? Hasta este punto hemos descubierto que la manifestación no nace de la mente, sino del ser, y que el estado más poderoso desde el cual podemos crear es la certeza. Pero entonces aparece una de las preguntas más difíciles de responder: ¿cómo puedo sentir certeza si todavía no veo ningún resultado? Es aquí donde la mayoría de las personas abandona el proceso. Esperan que la realidad cambie para empezar a creer, cuando en realidad el orden funciona exactamente al revés. Observa cualquier área de la vida donde alguien haya alcanzado la excelencia. Un músico no espera tocar perfectamente para sentirse músico, primero acepta el compromiso de convertirse en uno. Un atleta no espera ganar una competencia para entrenar con disciplina, entrena precisamente porque ya se ve a sí mismo como un atleta. Un empresario no construye una empresa creyéndose un fracaso hasta que aparezcan las ganancias. Toma decisiones desde la identidad de alguien que está creando valor, incluso cuando los resultados todavía no son visibles. La manifestación sigue el mismo principio. La evidencia no crea la identidad crea la evidencia. Sin embargo, nuestra mente está acostumbrada a funcionar al revés. Nos dice: cuando tenga dinero, me sentiré abundante. Cuando encuentre a la pareja correcta, me sentiré amado. Cuando mi vida cambie, entonces confiaré. Pero mientras esa sea la secuencia, permaneceremos atrapados esperando que el mundo nos entregue primero aquello que solo puede aparecer después de nuestra transformación interior. Joe Dispenza explica que el cuerpo termina convirtiéndose en el pasado hecho biología. Reaccionamos automáticamente según experiencias anteriores y esperamos que el futuro sea una repetición de lo que ya conocemos. Desde esa programación, resulta imposible crear algo verdaderamente nuevo, porque seguimos pensando, sintiendo y actuando como la versión de nosotros mismos que produjo la realidad actual. Neville Goddard expresaba esta misma idea con otras palabras: vive desde el deseo cumplido. No significa fingir que ya tienes aquello que deseas, sino aprender a habitar internamente el estado emocional y mental de la persona que naturalmente viviría esa realidad. Ahí comienza la verdadera transformación. Imagina que plantas una semilla en un jardín. Al día siguiente no desentierras la tierra para comprobar si está creciendo. Sabes que el proceso está ocurriendo aunque tus ojos todavía no puedan verlo. Si cada día removieras la semilla buscando pruebas, terminarías destruyendo aquello que intentabas hacer crecer. Así funciona también la manifestación. La certeza consiste en proteger la semilla de tu nueva identidad mientras todavía es invisible. No porque ignores la realidad presente, sino porque comprendes que todo lo visible alguna vez fue invisible. Por eso, cada vez que dices, cuando llegue, creeré, tu conciencia sigue afirmando que todavía no eres esa persona. Pero cuando decides pensar, sentir y actuar desde la identidad que deseas construir, ocurre algo extraordinario. Dejas de perseguir resultados y comienzas a convertirte en la causa que inevitablemente los producirá. Y ese es el momento en que la manifestación deja de ser una esperanza, para convertirse en una consecuencia. Ahora llegamos al punto donde muchas personas descubren por qué sienten que han estado manifestando durante años sin obtener los resultados que esperaban. No porque les falte capacidad, sino porque sus tres niveles más importantes nunca han estado realmente alineados. La mayoría de las personas intenta cambiar únicamente sus pensamientos. Se esfuerzan por pensar en abundancia, repetir afirmaciones positivas o imaginar el futuro que desean. Sin embargo, mientras su mente dice, todo va a mejorar, sus emociones siguen sintiendo ansiedad, miedo o incertidumbre. Y como si eso no fuera suficiente, sus acciones continúan reflejando esas mismas emociones. Ahí aparece la contradicción. Imagina un carruaje tirado por 3 caballos. El primero representa tus pensamientos. El segundo, tus emociones. El tercero, tus acciones. Si cada uno corre en una dirección diferente, el carruaje apenas avanzará unos metros,
por mucho esfuerzo que hagan los tres. No falta fuerza, falta dirección. Exactamente eso ocurre con la manifestación. Puedes pensar, soy abundante. Pero si cada vez que revisas tu cuenta bancaria sientes angustia, tu sistema nervioso está comunicando otro mensaje completamente distinto. Y si, además, tus decisiones nacen desde el miedo, postergas oportunidades, aceptas menos de lo que vales o actúas únicamente para sobrevivir, entonces estás enviando tres señales diferentes al mismo tiempo. La metafísica enseña que la energía sigue a la conciencia, y la conciencia se expresa a través de todo tu ser, no solo de tus pensamientos. Tus emociones son el combustible que da vida a una idea, y tus acciones son la prueba tangible de aquello que realmente crees. Cuando uno de esos tres niveles contradice a los otros, la frecuencia pierde coherencia. Por eso, manifestar no consiste en repetir frases bonitas frente a un espejo. Consiste en convertirte en una persona coherente. Cuando piensas como alguien abundante, sientes como alguien abundante y actúas como alguien abundante, desaparece el conflicto interno. Ya no necesitas convencerte constantemente de que algo llegará, porque toda tu vida comienza a expresar esa nueva identidad de forma natural. Joe Dispenza suele explicar que el cerebro piensa, el corazón siente y el cuerpo ejecuta. Cuando esas tres dimensiones trabajan en armonía, el cuerpo deja de vivir atrapado en el pasado y comienza a convertirse en el instrumento de un nuevo futuro. Los maestros ascendidos enseñaban el mismo principio con otras palabras. La precipitación ocurre cuando pensamiento, sentimiento y acción vibran como una sola fuerza creadora. Hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están caminando hacia el mismo destino, o cada una está intentando construir una realidad diferente? Porque el universo no responde únicamente a lo que deseas. Responde a la coherencia de quien te estás convirtiendo. Y cuando esa coherencia aparece, la manifestación deja de sentirse como un esfuerzo y comienza a fluir como una consecuencia inevitable. Hoy no aprendiste una técnica, aprendiste un proceso. Y cuando comprendes el proceso, dejas de perseguir resultados. Porque entiendes que toda realidad visible es simplemente la consecuencia inevitable de un estado invisible sostenido el tiempo suficiente. La pregunta ya no es, ¿cómo manifiesto? La verdadera pregunta es, ¿quién soy mientras espero? Porque esa respuesta es la que terminará creando tu mundo. Si este video cambió la forma en que entiendes la manifestación, el siguiente puede transformar por completo la manera en que te relacionas con el dinero. Porque muchas personas no tienen un problema para manifestar. Tienen una identidad que sigue rechazando la abundancia sin darse cuenta. Haz clic en ese video ahora mismo. Lo preparé para que continúes este proceso paso a paso y sigas construyendo una nueva conciencia. Y recuerda siempre, no cambias tu realidad luchando contra ella. La cambias convirtiéndote en la persona para quien esa realidad ya es natural.